hace 2 años nada más. Pero bueno, a eso me dedico. Bien, pues vamos a orar. Iremos luego, y nuestro pasaje central vamos a estar en Juan 4, del 46 al 54, una historia muy conocida. Sinceramente iba a traer otro mensaje, pero estaba leyendo un libro en el que apareció esta historia y me enganchó. De manera que me gustaría, pues no sé, vamos a verla hoy, vamos a ver qué podemos sacar de este pasaje con la ayuda del Señor. Pero antes vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias, Padre, porque si estamos aquí hoy, si te tenemos en la mente y en el corazón, es por la obra maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque nos amaste y porque nos guiaste hasta que te amamos a ti, Señor. Gracias porque el conocer tu palabra, el entenderla, el amarla y desearla es la obra de tu Espíritu en nosotros, Padre. Y queremos venir a tu presencia y venimos a tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo rogándote precisamente por esto. Porque tú hoy, al abrir tu palabra, Señor, a mí me des palabras sencillas, formas fáciles de explicar lo que has puesto en mi corazón. Pero a todos nos des un corazón sensible, ganas de escuchar, Señor. No creo que enseñe nada, Señor, no voy a enseñar, no creo que hable de nada nuevo, pero tu palabra es viva y eficaz. Y Padre, tú puedes recordar cosas, nos puedes traer cosas a la mente, puedes, no sé, hay tantas cosas que puedes hacer en nosotros. Por ello nos queremos poner en tus manos. Queremos rogarte, Padre, que tú dirijas nuestra mente, nuestro corazón, para que escuchemos atentos y podamos salir en esta mañana bendecidos, Señor. Glorifícate a través de tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a hacer primero una lectura del pasaje, vamos a ir del 46 al 54, 46 al 54, y luego pues abrimos a ver qué sacamos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien. Jesús era un personaje público, se había convertido en un personaje público y muy conocido. La fama de él corría como la pólvora y recordemos, un detalle a tener en cuenta, entonces no habían teléfonos, no habían redes sociales, no había internet, ni tan siquiera un sistema de correo rápido, el que pudieran correr las noticias en segundos como hoy estamos acostumbrados. Sin embargo, parece que las noticias del paradero de Jesús iban tan rápidas o casi simultáneas con su movimiento. Aparecía el Señor Jesús y ya la gente sabía dónde estaba. Y lo seguían y no solo lo sabían en el momento, en el lugar en el que estaban, sino que es que las noticias se corrían. En nuestra historia Jesús está en Caná, pero nuestro personaje está en Capernaum. Si tenéis el mapa en mente, hay unos 10 kilómetros aproximadamente. Y es verdad que la aparición de este personaje, de este oficial, posiblemente habían pasado unos días, porque el Señor Jesús cuando llega primero pasa por Nazaret, allí el día de reposo, si recordáis la historia, el día de reposo el Señor Jesús empieza a hablar, empieza a pegarle palos a los judíos, ¿y qué se les ocurre a estos? Despeñarlo por un barranco. En aquella ocasión el Señor Jesús se levanta, pasa entre ellos, de alguna forma los confundió y se fue a Caná.
Entonces, perdonadme, esto si no voy atento se me apaga. Nuestro personaje, aquí vemos, nos aparece en esta historia un personaje, este oficial del rey, que hace, o sea, él tiene un problema, él tiene un problema muy grave, su hijo se está muriendo. Y este personaje se acerca a Jesús para que Jesús vaya con él. O sea, él está, y ahora vamos a verlo un poquito mejor, pero él está buscando la fe. Porque en ese momento él se había acercado a Jesús no por quién era Jesús, sino por lo que había escuchado que Jesús estaba haciendo, por todos esos milagros que ya había escuchado. Allí en Canaán ya había corrido la noticia de que había convertido el agua en vino, pero había hecho muchos otros milagros. Bueno, muchos otros milagros ahí en Galilea no, porque en varios otros pasajes nos dicen que precisamente que el Señor Jesús llegó allí y no pudo hacer muchos milagros por culpa de la incredulidad, por culpa de la dureza de su corazón. Pero aún así los hizo. Entonces, él sabía, nuestro oficial, que no sabemos nada más de él tampoco. Este pasaje me gusta, pero al mismo tiempo digo, ¡guau! ¿Cuántas cosas faltan para poder hacer un análisis más detallado, para poder entender mejor cada uno de los detalles, porque simplemente se para en los detalles importantes? Y, o sea, él se acerca a Jesús porque sabía que era su último recurso. Había escuchado y de alguna forma había entendido que si alguien podía curar a su hijo, era ese Señor. Su esperanza ahora estaba solo en que Jesús actuara en su ayuda. Pero viene con una fe titubeante. La fe de este hombre no se parece en nada. ¿Recordáis en Mateo 8? Nos describe la historia de un centurión que se acerca a Jesús. También por lo mismo, porque, bueno, por casi lo mismo, su siervo estaba enfermo. Y el Señor Jesús quiere ir, ¿y qué le dice el centurión? Dice, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Fijaros en la mente y en la fe. Al punto tal es la fe de este centurión, porque recordáis que le dice, no, tú di solamente la palabra y serás sanado. No tienes que venir, no tienes que ir a la casa de alguien tan humilde como yo. Y el Señor Jesús se queda admirado de la fe de ese hombre. Se queda sorprendido. No estamos en la misma situación. Nuestro personaje de hoy, este oficial, no parece saber bien cómo. Pero calculando él, por la experiencia que tiene, ¿cuál es la experiencia de él? Su hijo estaba enfermo, seguramente llevaba algún tiempo enfermo, habrían venido posiblemente más de un médico, y los médicos habían tenido que ir hasta la cama del muchacho para darle ungüentos, para darle medicinas, para cualquier cosa que se les ocurriera a los médicos de la época. Y esa es su experiencia, eso es lo que él tiene en mente. Y cuando él se encuentra entre Jesús, para él un sanador, en principio, no sé hasta qué punto, porque tampoco sabemos, pero hasta aquí es donde nos cuenta la historia, que su doctrina no pasaba de ahí. Y le dice, tienes que venir. Y en su mente está, tú tienes que estar delante de la cama de mi hijo. Vamos a quedarnos bien con estos detalles, porque sé que lo que estoy explicando es un poco obvio, pero en la aplicación que podemos hacer de este pasaje, veremos que todos estos detalles son los que nos importan, son los que, de los que realmente podemos sacar una enseñanza. Así que por las palabras de él, desciende antes de que muera, y se lo dice 2 veces, está claro que para este oficial el poder de Dios está sujeto a la distancia. Su conocimiento del Señor Jesucristo era muy pobre, muy limitado. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿qué? ¿Estamos perdiendo bendiciones por culpa o por falta de fe? ¿Realmente creemos que Dios va a darnos lo que pidamos? ¿O tenemos dudas? Yo recuerdo sobre todo durante mi adolescencia, cuando yo le pedía a Dios una cosa, le pedía sobre todo pues victoria sobre el pecado, me acuerdo mucho, y lloraba mucho y lo pasaba muy mal. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que sí, obtenía un principio de victoria, pero al poco tiempo volvía a caer. Y me volvía a levantar, venga Señor, y volvía a caer. Y mi vida, en mi adolescencia, iba así, espiritualmente, emocionalmente, era un
era una noria, era una montaña rusa. Llegó un momento, y yo recuerdo, ahora con todo lo que sé de las escrituras pienso, ¡ah, qué tonto!, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo no me atrevía a orar. Llegó un momento en el que para mí me daba vergüenza ir al Señor a decirle, otra vez le voy a pedir lo mismo. Y sí, evidentemente había un problema en mi vida en cuanto al conocimiento, en cuanto a mi conocimiento, mi práctica, mi fe y mi amor hacia el Señor. Pero recuerdo especialmente eso, esa vergüenza que sentía de tener que ir otra vez al Señor. ¿Os ha pasado alguna vez algo así? Al igual que si al igual que el oficial yo hubiera tenido en aquella época la seguridad de que solo Dios podía sanarme, de que solo Dios podía ayudarme a tener victoria sobre el pecado, de que las cosas habrían sido muy diferentes. Las cosas habrían cambiado mucho. Y lo cierto es que hoy que conozco mejor las Escrituras, hoy que he aprendido a sujetarme mejor a las Escrituras, mi vida no tiene nada que ver con mi vida cuando yo era un adolescente. ¿Por qué? ¿Porque soy más adulto? Es que ahora soy más asentado, ¿entiendes? Ya 53 años es como que... No, no tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con el poder de Dios. Conocerlo y ponerlo en práctica sujetándonos a su voluntad. Bien, pues en el pasaje, seguimos con el pasaje, este hombre le pide a Dios, ven a mi casa, tienes que estar delante de mi hijo, y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Versículo que continúa, estamos en 46, versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Lo cierto es que esto no se lo dice a él, fijaros que habla en plural, si no vierais, no creeréis, está hablando en plural, porque ahí hace... Y si leemos la historia, el Señor Jesús, en este relato, viene de Jerusalén de celebrar la Pascua. Sale de Jerusalén porque tiene que ir a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Ya en Belén en Jerusalén tuvo problemas por culpa de la falta y la incredulidad de la gente. Pasó por Samaria, recordáis la historia de la samaritana, y después de Samaria llega a Galilea. En Galilea, por el relato, si fijáis en el principio del capítulo 4, parece como que lo reciben bien. Dice, pues, cuando pues el Señor entendió que... esto es cuando se va, pasa por Samaria. A ver, cuando entendió, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús se bautizaba más a los discípulos... perdonadme, Jesús... Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, perdonadme, no sé qué me pasa, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, cuando él llega, vino pues a las... Esto es en Samaria, ¿no? Perdonadme. Me he ido... En el 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde se había convertido el agua en vino, y había en no, ¿qué me pasa? Bueno, cuando él llega al principio parece tener un buen recibimiento, pero lo cierto es que el Señor Jesús se encuentra con el mismo corazón duro que se había encontrado desde que empezó. Bueno, con el mismo corazón duro que los judíos traían desde Egipto. Se encuentra con la misma dureza. Y cuando aquí le dice, si no vierais señales y prodigios, no creeríais. Fijaros, el oficial le dice al Señor Jesús, mi hijo se está muriendo, por favor, ven conmigo. El Señor Jesús salta con una recriminación, aunque general, salta con una recriminación. Y automáticamente, o sea, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mira, tenía aquí los pasajes.
Fijaros, él venía de hacer una afirmación por la cual él dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué? Porque el Señor en su propia tierra había sido despreciado. En Galilea fue despreciado, en Nazaret fue despreciado, y a lo largo de su ministerio lo sabemos bien. Así que en este caso pasa lo mismo. Ahora, más movido por la necesidad, hablando de nuestro oficial, más movido por la necesidad y la urgencia de ser Jesús, su último cartucho, quizás él lo veía como la última posibilidad que tenía de que su hijo se salvara. O sea, más movido por esa necesidad que por una fe sincera en quien tenía delante. Y ese es uno de los problemas. Bueno, ahora no me quiero adelantar. Ese es uno de los problemas, como os decía. Al oficial no le preocupaba quién tenía delante. No le preocupaba el mensaje que el Señor Jesús traía. No le preocupaba ni tan siquiera su propia salvación. Tal como estamos viendo aquí, él está obcecado con la salud de su hijo. Sabe que tiene delante una persona muy poderosa que está haciendo milagros sobrenaturales. Este personaje lo primero que hace es soltarle una reprimenda y él automáticamente otra vez, pero tienes que venir conmigo antes de que mi hijo muera. Él estaba pensando única y lo único que tenía en su mente era única y exclusivamente sus propias necesidades. Ahora, volviendo a nosotros, ¿de qué forma nosotros nos acercamos a Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? Vale, nosotros tenemos más conocimiento de Dios, tenemos más conocimiento de Cristo, tenemos su palabra, tenemos otras cosas, pero cuando nos acercamos, cuando buscamos a Dios, ¿de qué forma lo hacemos? Y estoy pensando en la reverencia. Estoy pensando si para nosotros Dios es ese amiguete, y esto está muy de moda y se predica mucho, en muchas iglesias. Dios es ese amiguete al que yo le puedo hablar de cualquier manera, al que simplemente con que vaya a pedirle, pues no sé, vamos a orar por los alimentos. Y mi oración se centra en pedirle al Señor, en darle gracias al Señor por los alimentos. Y alguna vez si tengo algún problema, entonces iré al Señor a decirle, Señor, pues sáname, Señor, pues cuídame, Señor, pues dame esto o dame aquello. Pensando un poco también en lo que a mí me motiva a orar. Si yo tengo una motivación egoísta, cuando yo, como estaba diciendo, si yo voy a Dios solamente a pedir, como si Dios fuera el supermercado al que yo voy cada vez que necesito leche o necesito pan o bajo al supermercado, cojo lo que quiero y me vuelvo a mi casa. Y muchas veces con Dios estamos igual. Y muchas veces no tenemos bendición, no tenemos crecimiento espiritual, no hay nada en nuestra vida porque estamos tratando a Dios como al personal del supermercado, al que yo bajo solamente cuando necesito algo. Otra forma de verlo o de poder analizar estas situaciones, ¿cómo son nuestras oraciones de largas? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuántas veces oramos a la semana? Al día, a la semana, al mes. ¿Cuántas veces oramos al año? ¿Cuánto dura mi oración? Señor, gracias por estos alimentos, amén. ¿Cuántas veces nos hemos parado? Y yo os lo pregunto hoy porque cuando yo descubrí esto, hace ya años, gracias al Señor, de verdad que me cambió. Y lo doy como testimonio personal, no porque yo sea mejor que nadie, el Señor lo sabe, sino porque realmente te transforma, te cambia. Cuando tú vas al Señor un día solamente a glorificarle. Señor, vengo a tu presencia y no voy a pedirte nada, Señor. No es que pedir esté mal, no, ni mucho menos. El Señor quiere atender a nuestras necesidades. Pero, Señor, hoy vengo solamente a darte honra y gloria. Señor, quiero pasar tiempo, y no quiero pasar 5 minutos, no quiero pasar ni 10 minutos, no, voy a estar dándote gloria, y me voy a recrear a lo largo de toda tu palabra, si no se me ocurren muchas cosas, pues me voy a tu palabra y te voy a alabar desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y voy a recordar cada una de las cosas que tú has hecho, voy a recordar y a través de ahí me voy a recrear en la persona del Señor Jesucristo, en su obra, solamente para darte gracias, solamente para glorificarte. Nos falta, porque Dios merece nuestra honra y nuestra gloria. Porque el Señor Jesucristo, lo que ha hecho por todos y cada uno de nosotros, no podemos ni tan siquiera explicarlo. Sí, tenemos una explicación aproximada, tenemos una argumentación, tenemos unos textos bíblicos que nos explican muy bien, pero llegar a comprender cómo el Ser Todopoderoso, cómo Dios eterno se hace un cuerpo, se mete en un cuerpo para siempre, y no solo eso, sino que se crea un cuerpo con el propósito de ser sacrificado. Hablábamos de la Navidad. La Navidad, si estáis hoy viendo la tele, estáis viendo anuncios, sobre todo anuncios, la Navidad es compartir. Mentira. La Navidad es sacrificio. La Navidad es un Dios todopoderoso haciéndose hombre con el propósito de morir. Porque cada uno de los que estamos aquí, de los que somos hijos, evidentemente lo somos, y de los que hemos tenido hijos y somos hijos para que la especie para que no se extinga el ser humano. Luego, los que somos hijos de Dios hemos deseado y le hemos puesto las vidas de Dios, de nuestros hijos, a Dios en sus manos para que las dirija. Pero básicamente existimos para que la especie no se extinga. Pero el Señor Jesucristo no. El propósito del Señor Jesucristo fue venir a morir por ti y por mí. Fue venir a sacrificarse de forma cruenta, y lo sabía cuando el Señor Jesucristo, bueno, ya lo sabía desde la eternidad cómo iba a morir. El Señor Jesucristo bajó con la certeza y la seguridad absoluta de que su muerte iba a ser cruel, iba a ser cruenta, iba a tener que derramar toda su sangre. Una muerte con propósito. Así que volvemos a nuestro personaje, versículo 49. El Señor Jesús le ha dado la reprimenda y él vuelve otra vez a rogar que vaya con él. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Fijaros, aún está escuchando las palabras del Señor Jesús, esta que dice que necesitáis señales y prodigios para creer. Y él, todo lo que el Señor Jesús está diciendo está pasando por encima de él. Está repatinando como el agua al pato. Porque él tiene una cosa en mente, él tiene un solo objetivo. Y es su hijo, la vida de su hijo. Muestra que no conoce el poder de Dios porque aún le está pidiendo: desciende, o sea, ven conmigo, ponte delante de la cama de mi hijo y haz algo, lo que sea que tú haces, pero cúramelo. Como antes estaba comentando, en su mente finita no conoce que Dios está por encima del tiempo y del espacio. Su fe es muy limitada. ¿Y cuánto sabemos nosotros de la fe? Que tenemos la palabra de Dios. ¿Recordáis Corintios? El apóstol Pablo se encuentra ante una iglesia con hermanos que llevan muchísimo tiempo en el Evangelio, que debieran conocer el Evangelio, debieran conocer bien la palabra de Dios, y no solo el conocimiento es lo que estaba Pablo ahí recriminándoles, sino que sus vidas espirituales estaban, voy a decir muertos, pero estaban ahí. Y Pablo les tiene que recomendar, con el tiempo que lleváis en el Señor, y aún tengo que daros, en vez de daros buen alimento más sólido, meternos más en la palabra de Dios, conocer más profundamente, aún tengo que daros las bases del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué conocemos de Dios? Fijaros, aproximadamente, y digo aproximadamente porque he consultado varias versiones de las Escrituras, y he encontrado que entre 246 y 253 veces la palabra fe está escrita en las Escrituras. ¿Sabéis lo que decimos, verdad? Que cuando la palabra, y además el hermano lo decía hace un momento, lo estaba diciendo esta mañana,
Y me ha gustado mucho porque algunos de vosotros habéis dicho cosas de las que vamos a hablar hoy. Cuando en las Escrituras encontramos repeticiones, ¿qué están haciendo las repeticiones? ¿Para qué nos sirve o qué nos enseñan las repeticiones? Son como un remarcar lo que se está diciendo, dándole más fuerza, dándole más peso, presta más atención a esto. Pues la palabra fe la tenemos, venga, vamos a poner un promedio de 250 veces. Según la versión pueden ser unas pocas más o unas pocas menos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios al dejarnos 250 veces la palabra fe en sus diferentes? Porque luego encontramos que la palabra fe, cuando estamos hablando de diferentes cosas. O sea, no es un solo concepto, abarca más cosas. Luego lo veremos. Veremos un poquito. ¿Cuánto conocemos nosotros de la fe? Pues fijaros, porque la historia continúa, nuestra historia continúa, y os digo, nos faltan muchas cosas, o sea, parece, si la historia fue así de corta, si Juan no ha dejado ninguna parte de la historia, es casi raro, porque el Señor Jesús, a pesar de esa falta de fe que estaba encontrando de forma genérica y también en nuestro personaje, le concede lo que le estaba pidiendo. No es la única vez que el Señor Jesús actúa de esta manera, pero le concede su petición. Pero ahora va a mostrarle, primero, que su fe es muy pobre, luego le va a mostrar que él, como Jesús, como Cristo, no es un hombre corriente ni un profeta al uso. Le dice el Señor Jesucristo, versículo 50, y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Perdona, Señor, no me has entendido. Es que yo te estoy diciendo que vengas y que te pongas delante de la cama de mi hijo y hagas lo que tengas que hacer. Y el Señor Jesús le dice, no, vete tú. Tu hijo ya está bien. Fijaros que es casi tan curiosa la respuesta de Jesús como la respuesta que ahora da el oficial a la afirmación que le hace Jesús. Porque el oficial venía, como os he dicho antes, venía con toda una idea mental, venía con un plano mental sobre qué tenía que suceder para que su hijo fuera salvo, se sanara. Entre otras cosas, el Señor Jesús tenía que ir con él y ponerse delante. Esa era su doctrina. Él conocía eso al Señor Jesús. No entendía que Jesús desde esa distancia, 10 kilómetros aproximadamente, podía sanar a su hijo aún sin verlo. No tenía que respirarle encima, no tenía que hacerle nada, no tenía que tocarlo, no tenía nada. Simplemente su propia y su santa voluntad. Ve, tu hijo vive. Y por eso os digo que, fijaros en cómo continúa el versículo, solo he leído la mitad. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué ha pasado en el corazón y en la mente de este oficial? Porque él venía, ya lo he repetido muchas veces, pero quiero insistir para que veamos el contraste entre lo que él venía, el plano que él tenía, lo que él venía buscando y lo que se lleva. Él venía buscando a Jesús para que una vez allí curara a su hijo. Ahora se va solo con su hijo ya curado. Pero ojo, él no tiene ninguna confirmación de que su hijo está sanado. Él no lo sabe. A estas alturas simplemente tiene la palabra del Señor Jesús. Entonces, fijaros, ve y no duda y se va, simple y llanamente. Ahora, en este momento, este oficial ya es un cristiano del montón, un cristiano como cualquier otro. Ha creído en el Señor Jesús, ha creído al Señor Jesús. Y es un cristiano del montón, no como un Moisés, al que Dios llama en una zarza ardiendo que no se consume, y él duda. No como un Gedeón, un hombre valiente, un hombre esforzado, pero que duda. El vellón, Señor, venga, déjamelo seco y el resto mojado. No como un Abraham que sí, que creyó y le fue contado por justicia.
Pero este mismo Abraham se acuesta con la sierva de su mujer, tiene a Ismael, 2 veces miente por miedo a que le quiten la vida, a pesar de a pesar de que había una promesa de Dios de que en Sara iba a tener su descendencia. Luego, cuando lo vemos yendo a sacrificar a su hijo y pensando, lo puedo matar, si Dios me lo pide, que Dios me lo levantará de debajo de las piedras. Hay una diferencia muy grande entre el Abraham yendo, cuando está con Sara, el Abraham teniendo a Ismael, a el Abraham subiendo al monte a sacrificar a su hijo. Fijaros en todo lo que nos enseña a nosotros los cristianos, a los que tenemos al Espíritu Santo, a las Escrituras, tenemos la palabra de Dios aquí, todo lo que Dios nos ha querido dejar revelado, toda su guía, toda su dirección, todo lo que necesitamos saber, y me juego aquí un poco más de lo que necesitamos saber, hay en las Escrituras. Dios nos ha dejado toda su voluntad en las Escrituras, su voluntad para nosotros. Y este oficial, el oficial de un rey pagano, un rey invasor, recordáis que los romanos estaban ahí, habían entrado un poco para ayudar y esto, haciendo un resumen muy bestia, pero al final se habían quedado por la fuerza y estaban los romanos como unos invasores. Y el siervo de ese rey ahora nos da una lección. El Señor Jesucristo le dice, vete, tu hijo está sano, y él dice, sí, Señor. Se gira y se va a su casa. Y antes estábamos pensando en, y os contaba mi propio testimonio de cómo mi adolescencia, yo le pedía a Dios y no obtenía. Porque muchas veces vamos a Dios y lo primero que es que, bueno, dice las Escrituras que a veces ni obtenemos porque ni pedimos. Luego a veces pedimos mal porque pedimos para gastar, pero es que a veces también pedimos mal porque pedimos sin fe. Y no tenemos lo que Dios quiere y puede y quiere darnos porque no hemos confiado, no hemos descansado como este personaje, este oficial que ni nos dice el nombre, imaginaos la importancia del personaje en sí, ni tan siquiera nos dice el nombre. Este personaje lo cree. Tú me has dicho que me gire y me vaya, pues yo me giro y me voy. Y se gira y se va. Se va solo, él no venía a irse solo, él venía a que el Señor Jesús le acompañara, pero se va solo. Ahora se va con una fe renovada, se va con una esperanza que no traía y con un conocimiento más profundo de Cristo, porque para él, cuando llegó al Señor Jesús, llegó pensando, tienes que venir para curar a mi hijo. Ahora, dice, ahora él se va pensando, no necesitas ponerte delante de mi hijo para sanarlo. Si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿vale? Y el pasaje sé que no habla del tamaño del grano, ni la importancia está en el tamaño del grano de mostaza, pero lo cierto es que si tuviéramos fe, ¿cuántas cosas no tendríamos del Señor? Siempre pidiendo dentro de su voluntad, esto es lo primero que marcan las Escrituras. Siempre pidiendo dentro de su voluntad, pero aún a veces pedimos dentro de su voluntad y pedimos sin fe. Este personaje, este oficial, ahora está descansando verdaderamente en Jesús. Y gracias a que descansa en Jesús, su hijo está bien. Por alguna extraña razón, fijaros, os he dicho entre 10 kilómetros, no, son 40 kilómetros, que hay entre Caná y Capernaum. Hay aproximadamente 40 kilómetros. Fijaros, 40 kilómetros más o menos a 6 kilómetros por hora, que no es un paso rápido. ¿Qué son? 40 entre 6 son 7 horas, 8 horas. Digo una cosa, era oficial del rey.
¿De verdad este hombre no tenía un caballo? ¿No podía ir más rápido? Pues por alguna extraña razón, fijaros en el texto, él llega al día siguiente. Eran las 7 de la tarde, lo sabemos por el texto, el Señor lo despide a las 7 de la tarde. Podía haber llegado 2, 3 de la madrugada, 4 de la madrugada con algún descanso, pero llega al día siguiente y además por el relato parece que llega de día. Versículos 51. Y cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. O sea, ya lo vieron de lejos, así que imagino que era de día. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 de la tarde. Por alguna razón esos 40 kilómetros, por alguna razón que era la tranquilidad que él tenía de saber que su hijo ya estaba bien, la paz que le había dado el confiar en el Señor Jesús, mi hijo ya está bien. Fijaros por el texto, porque no tenemos más datos, me tengo que centrar solo en el texto, dice, pero en el versículo 47, cuando oyó que Jesús le había llegado, vino a él y le rogó que descendiese. Fijaros la inmediatez, que este personaje va al grano. Tiene prisa, mi hijo está a punto de morirse. Señor, por favor, ven, desciende conmigo. Cuando el Señor le recrimina otra vez, dices, desciende antes de que mi hijo muera. En ese momento él tiene prisa. Está nervioso. Mi hijo puede morir en cualquier momento y hay como 40 kilómetros, 42 kilómetros, según he consultado, entre nosotros y mi hijo. Y hay que recorrer esa distancia. Mi hijo está grave. Y ahora me llega al día siguiente, una vez él ya ha descansado en el Señor, me llega al día siguiente. Y el disfrute de la fe. Hemos visto la búsqueda de la fe, cuando él llega ante Jesús sin conocerle, sin saber quién es. Hemos visto que él encuentra la fe cuando se encuentra con Jesús. Y esto también nos dice una cosa. La oración, cuando hablábamos de la oración nos habla de comunión. Cuando yo le digo al Señor, Señor, gracias por estos alimentos, amén. Eso no es comunión. Pero cuando yo voy tranquilamente y Señor, me siento y voy de pie, yo voy muchas veces en el camión orando, voy conduciendo y tengo tiempo ahí para orar de sobras. Bueno, de sobras nunca, es una expresión, pero tengo tiempo de orar. Y a mí me gusta, cuando digo Padre Santo, me gusta imaginar como que Él se gira y que quiere Jesús. No es así. No es real porque Dios nunca nos pierde de vista. Él está con nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Pero ahí tenemos, Padre Santo, ¿y Él qué quieres? Comunión. Poder hablar contigo como hablamos con nuestras mujeres. Cuando llegas a casa cansado, un día, 10, 12, 14, 15 horas, y ahí está esperándote tu mujer para contarte todo lo que ha hecho durante el día. Comunión. Y te sientas y hablas, y escuchas y hablas, o esos ratos, o ir a cenar a un restaurante, o a pasear a la montaña, para tener comunión. Pues de la misma manera, este breve encuentro que el personaje tiene con Jesús, que nuestro oficial tiene con Jesús, transforma su vida. ¿Cuánto más no va a transformar mi vida si yo tengo una vida de oración, una vida de comunión con Dios? A través de la oración, a través del estudio, de la lectura y del estudio de su palabra, buscando su voluntad, buscando que me hable a mí, directamente a mí, a través de este libro. ¿Cuánto no puede transformar mi vida? Tenemos grandes héroes de la fe. Ya no estoy pensando solamente en los de la Escritura, que nos marca Hebreos. Spurgeon, Livingstone. Todas estas personas, si analizamos su vida, son personas que estuvieron en contacto y en comunión con Dios, en oración y en lectura. No, la comunión con Dios, o sea, ese encuentro con Dios, no es algo que sucede fuera y lejos de nuestra voluntad.
La salvación sí, porque Él tuvo que amarnos primero para que nosotros le amáramos. Pero una vez somos hijos de Dios, Dios espera que nosotros le amemos buscando, y ahora veremos el tema de la fe, pero le amemos y le busquemos, y busquemos esa comunión y amemos esa comunión. A veces la podemos tener incluso forzada. Es mejor tenerla forzada que no tenerla. Pero cuánto mejor es amar esa comunión con Dios. Que para mí sea un placer. Y no es fácil, os digo, esto no pasa... Esto es ejercitarse en la fe. Ejercitarse en la comunión. El ir descubriendo y descubriendo. Es como cuando vas a un sitio que, qué rollo, no sé qué, me toca ir y abres la puerta y te encuentras con una fiesta súper divertida y, no sé qué, y entonces te animas, te entras y disfrutas. Cuando entras en la palabra de Dios y ves todo este chorro de páginas aquí, dices, ¡buah! Bueno, hay gente que le gusta mucho leer, que devora libros. Yo no soy de esos. Para mí leer un libro, no la Biblia, leer lo que sea. Que os diga yo cuántas veces abro el WhatsApp y como mi jefe rabia porque no abro nunca el WhatsApp. Me cuesta horrores leer, pero ¿sabéis una cosa? Cuando entras en la lectura de la palabra de Dios y empiezas a descubrir, y empiezas a fijarte en los detalles, y empiezas a fijarte en las palabras, y en las frases, y en qué enseña, y dejas que todo eso te transforme, todo eso que te está entrando se convierte en amor. Se convierte en necesidad de estar aquí. Y estás en otro sitio y estás pensando. ¿Alguna vez os habéis despertado por la mañana y ¡pum! Abrir los ojos con un versículo en la Biblia, con un versículo en la mente? Eso no ocurre así porque sí. Eso ocurre porque tengo tanta comunión con Dios que al final mi mente está tan llena de eso que es normal que me despierte y yo tenga la palabra de Dios en mi mente. ¡Ay! Es emocionante. Venía súper nervioso, pero te metes en esto y de verdad que disfrutas. Nuestro personaje ha encontrado la fe. Y nuestro personaje ahora va a disfrutar de la fe. Porque primero se toma su tiempo de relax en volver a casa. Su hijo ya está sano. Señor Jesús me lo ha dicho. Y yo lo creo. Y se toma su tiempo en volver a casa. Seguramente se paró a descansar durante el camino, no sé. Quizás era peligroso viajar. Pero sea como sea, él tarda su tiempo en llegar. Y lo primero que hay en su mente. Y, oye, ¿a qué hora se sanó mi hijo? A ver si no fue algo progresivo, que fue pasando nada más, yo me fui. No. ¿A qué hora fue? Y cuando le responden que fue a las 7 de la tarde y él dice, vale, a las 7 de la tarde es cuando estaba yo con Jesús. Entonces su fe se reafirma. Hoy en día la gente sigue reprochándole a Dios que no haga esto en el mundo porque hay injusticias, porque como si lo que Cristo hizo en la cruz no fuera suficiente. Y tiene que ser duro. Yo no puedo ponerme en la persona del Señor Jesucristo, pero tiene que ser duro que ser el Señor Jesucristo, saber lo que has hecho, saber lo que te costó tu obra y que te venga un necio a decirte ¿y por qué no esto y por qué no lo otro? Y a reprocharte. Que esa no sea una actitud en nuestra vida. A veces es que mi fe depende de lo que el Señor me dé. Es que mi fe No, tu fe no depende. O sea, la realidad de Cristo, el poder del Señor Jesucristo, no depende de lo que yo piense de Él. Y si alguna vez alguien os dice y queréis un argumento, le podéis decir este. La realidad de Dios no depende de lo que tú creas. Dios es real. Tú puedes creerlo o no, pero Dios sigue siendo real. Exactamente igual de real, exactamente igual de poderoso. Una fe escondida pone en duda su convicción. ¿Por qué digo esto?
versículo 53. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y fijaros que tanto el Señor Jesús como los siervos utilizan exactamente la misma expresión, tu hijo vive. Pero bueno, seguimos. Dice, y creyó él y toda su casa. El disfrute de la fe, fijaros en este detalle, el disfrute de la fe te impide dejar la fe escondida dentro de ti. Por eso decía que una fe escondida, cuidado si nuestra fe está escondida. Cuidado cuando nosotros no tenemos la necesidad de hablarles a otros de Cristo. O no tenemos la necesidad de mostrar nuestro amor y nuestra fe en Dios. Y ahora vamos a ver unos versículos que para un poco resumir o un poco hacer un poquito de luz en cuanto a este tema de la fe. Pero cuidado cuando nosotros no tenemos la necesidad de servir a Dios y de servir a los hermanos. Cuidado. ¿Qué está pasando con mi fe? Porque fijaros en el detalle, ¿recordáis la mujer samaritana? Exactamente lo mismo. Ella tiene un encuentro con Jesús, Jesús le abre su vida, le desmenuza su vida, se la explica, le enseña, ¿y qué hace la mujer? Sale corriendo al pueblo a decirle a todo el mundo que ha conocido allá arriba un hombre y da testimonio de Jesús y de lo que Jesús estaba haciendo, porque ahora tenía fe y su fe la empuja a moverse. En este caso pasa lo mismo, fijaros el texto, dice, Jesús, tu hijo vive, dice, y creyó él y toda su casa. ¿Por qué? Porque no pudo callarse lo que el Señor Jesús había hecho, sino que tuvo que ir a los suyos, primero a los suyos, y aquí cesa la historia, pero va a los suyos a contarles las buenas nuevas. Y todos quedan igual de impresionados con el poder de Cristo. Es que Cristo no tenía que venir. Yo pensaba que Cristo tenía que venir y ponerse delante del niño y hacer vete tú a saber qué. Y resulta que ni eso, es tan grande y tan poderoso que no importa la distancia, 40 kilómetros de distancia, da igual, lo ha sanado igual. Porque yo estaba con él a las 7 de la tarde y a las 7 de la tarde me decís vosotros que al niño le cesó la fiebre. No puede callarse. Y por eso os digo que cuando tú estás delante de la palabra de Dios, tú te empapas de la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través de la comunión con Dios. Tu corazón no queda indiferente, como la vida de este hombre no quedó indiferente, como la vida de la mujer samaritana. Hay tantísimos casos que hay en las Escrituras que no quedaron indiferentes cuando se encontraron con Dios. Y si tu vida y mi vida es indiferente al contacto con las Escrituras, al contacto con los hermanos, al contacto con la palabra de Dios ahora mismo, por ejemplo, o en cualquier momento, que escuchemos un mensaje o lo que sea, cuidado, ten cuidado porque ahí hay un problema serio. Y lo que está en juego no es un premio, no es una corona ni una joya más en tu corona, estamos hablando de la vida eterna. Lo que puede estar en cuidado... No sé cuántos de vosotros, pero tampoco yo tengo tantos años, 53, pero ya conozco muchos casos de personas que después de muchos años en la iglesia, predicando, cantando y haciendo cosas para el Señor en la iglesia, un día saltan y dicen, es que yo no soy creyente. Testimonio de mi hija, desde pequeñita en la iglesia, una joya... Todo el mundo todo el mundo la quiere, porque es buena chavala, tocando el violín, tocando el piano, cantando en las obras de Navidad, cuidando a los niños cuando ya empezó a ser un poquito más grande, cuidaba a los niños de los hermanos. Y un buen día llega y dice, no, es que no. Y se va al mundo. Y hoy en día está el mundo, por eso os pido oración por ella. Hoy en día está en el mundo. ¿Cuántas veces, y la palabra de Dios nos habla que de nuestras filas, de nuestros bancos, en los últimos tiempos se van a levantar muchas personas que están aquí, que creíamos que eran de los nuestros, pero no eran de los nuestros. Por eso os digo que
La palabra de Dios nos deja instrucciones, nos deja guía para que entendamos y podamos analizar nuestra propia fe. Y si tu fe es pobre, si, ostras, sí, me gusta, sí, pero es que busca al Señor, búscalo, porque es que te estás jugando mucho, nos estamos jugando mucho. He puesto aquí, no es posible que sabiendo lo que sabemos, lo callemos. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hace a diario. Y yo pregunto, ¿de verdad, y siguiendo con el razonamiento este que hacía, ¿de verdad hace Dios cosas en mi vida a diario? Tú puedes enumerar bendiciones de Dios en tu vida. Y digo bendiciones de Dios, ¿eh? ¿Puedes enumerarlas? Porque si no puedes, tienes un problema. ¿Dios te ha castigado alguna vez? Cuando has estado viviendo en pecado y en pecado y en pecado, si se ha dado eso en tu vida y Dios nunca te ha castigado, Dios deja claro qué es lo que puede estar pasando ahí. Quiero decir, tenemos muchos elementos para analizar nuestra vida y no quiero hacerme mucho más largo, pero fijaros, la fe produce vida y produce vida y vida eterna. Vamos a leer textos muy conocidos. Acompañadme, por favor, Hechos 16:31. Esto lo vamos a hacer rápido porque la intención de estas lecturas es que nos ayuden un poco a pensar, a meditar. He dicho Hechos 16:31. Nos ayuden a meditar. Fijaros, 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe produce vida. Y he cogido este versículo de todos los que había por el paralelismo entre este y tu casa y nuestro pasaje en el que también toda la casa de nuestro oficial acaba creyendo. Cree en el Señor Jesucristo. Pero hemos dicho vida eterna. Juan 3:15 y 16. Juan 3:15 y 16, de los textos más conocidos y más citados de la Escritura, me parece a mí, ¿verdad? A ver si lo encuentro. Juan 3:15 y 16 dice lo siguiente: para que todo aquel que cree en él, o sea, ¿veis? La fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe no solo produce vida, sino que produce vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, otra vez fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe, la palabra de Dios, la persona del Señor Jesucristo, la fe en Cristo, estamos hablando de la fe, evidentemente todos entendemos que es la fe en el Señor Jesucristo. Esa fe produce vida y produce vida eterna. Seguidme, vamos a Santiago 2 ahora. Me he pasado Santiago 2. Vamos a leer los versículos 18, 20 y 26. Porque la fe no solo produce vida y produce vida eterna, sino que provoca movimiento. Y esto es lo que os estaba diciendo antes, que no podemos estar impasibles ante la comunión con Dios. La fe provoca movimiento. Santiago 2, versículos 18, 20 y 26, dicen lo siguiente. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muestra tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago les está abriendo un tema. Vamos a ver la fe, pero vamos a ver la fe porque ¿qué es la fe? Esto es un púlpito, esto es un micro, yo lo veo, lo toco. Esta es mi tablet. ¿Qué es la fe? La fe es algo que no puedes ver, es algo intangible. Está aquí dentro, no podemos verla. Pues ahora el apóstol Santiago dice, hay una forma en la que podemos ver la fe. Versículo, hemos dicho, 18, 20. A ver que lo encuentre, 20. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y Santiago nos está diciendo aquí, no puede ser que tú digas que tienes fe, que tú tengas comunión con Dios y estés sentado en tu sofá, cómodamente toda la semana. Que descansar es bueno, necesitamos descansar. Pero al punto de que
de que ni tan siquiera se vea que nosotros tenemos fe, que hemos creído, conocido y vivimos a Cristo. Versículo, hemos dicho último, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y tengamos claro, la salvación no se obtiene por obras. Eso lo sentamos todos bien, lo tenemos todos muy claro. Pero una vez hemos creído y hemos aceptado a Cristo, una vez Cristo ha transformado mi vida al punto de crear en mí una nueva criatura que ama, que considera a Dios y además con su propia justicia que puede tener comunión con Dios, porque con mi naturaleza pecaminosa yo no puedo tener comunión con Dios. Dios no puede tener comunión con el pecado, pero a través de la justicia de Cristo yo puedo ir al Padre, yo puedo decirle, Señor Dios, y sé que Él me está mirando y está diciendo, ¿qué quieres, Jesús? ¿Y eso me va a dejar impasible? ¿Eso no va a provocar ningún efecto? ¿Sabéis qué es lo que hicimos Sandra y yo la primera vez que nació nuestro primer nieto? Nuestra primera nieta, Yadá, hija de mi hijo mayor, Yoctani, de Jerusalén. Bueno, mi mujer no, pero yo sí que lo hice. Empecé a mandarse la foto de mi nieta a todo el mundo. Y luego mi hijo, que no se lo hemos dicho a los suegros, a los padres de ella, y tuve que borrarlas. Pero lo primero que hice cuando yo viví la alegría de ver cómo mi hijo había tenido su primera criaturita y estaba ahí, estábamos viendo yo vi las fotos, tuve que saltar a decírselo a todo el mundo. Y ahora yo puedo decir, he sido rescatado por Cristo. Yo ya no estoy muerto como estaba espiritualmente, sino que estoy vivo en Cristo y por Cristo. Y eso no toca mi corazón, no me mueve. ¿No me lleva a buscar a Dios? ¿Veis que no cuadra, no puede ser? Que yo por cosas terrenales salte de alegría. Recuerdo cuando también me saqué el carnet de conducir, el de rígido, no el de tráiler que llevo ahora. Antes te tienes que sacar el de rígido. Y después de unos días desesperadito porque no me contrataron en Everest, que es una empresa de reciclaje. Lo llaman la autoescuela de Cataluña porque ahí todos los conductores nuevos pasan por ahí y a la que saben se van. ¿Sabéis lo que hice, no? Un selfie con los camiones detrás. Y lo publiqué. Y le dije a todo el mundo, ya tengo trabajo. No veas la ilusión que me hizo. Llevaba 1 año y pico en paro, más de 1 año y medio en paro. Estaba bastante nerviosito ya. Y ahora yo tengo a Cristo. Yo soy hijo de Dios, coheredero con Cristo. He muerto al pecado. Ahora el pecado no reina en mí. Yo ya no soy esclavo del pecado. Pero yo sigo viviendo en pecado. Pero la comunión o las cosas de Dios prácticamente no me dicen nada. Me da pereza ir los domingos al culto. No leo nunca la Biblia. Por supuesto, orar ya. Bueno, por la comida sí, porque es un clásico. Y me lleva segundos. Y me hace quedar bien. No tiene sentido. Pero es nuestra realidad. Y yo sigo, ha sido mi realidad muchos años, Desde que yo me convertí de niño y sobre todo cuando entras en la adolescencia. Salvos pero como por fuego. Fijaros en contraste, y con esto ya acabamos. 1 Corintios 3:15. Hablando de esto. Fijaros, bueno, voy a leer, es el 15, pero voy a leer a partir del 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare otro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y ahora el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, todo lo que ha hecho no sirve para nada, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y como última reflexión. Aquí estamos, o sea, esta línea, este texto nos marca una línea en realidad muy delgada, en la que es muy peligroso jugar. Ah, no, yo soy salvo. Primero, la vergüenza de pasar delante de Dios, que todo tu trabajo sea quemado, sea pasado por fuego, sea probado, y que todo desaparezca. Y tú tengas como el siervo ese siervo necio, vayas ante Dios y digas, uff, pues resulta que nada de lo que he hecho lo he hecho para ti o por ti, o lo he hecho bajo tu poder o bajo tu llamado. No, lo he hecho para mí. Y todo quemado. Y ahora, Señor, vengo ante ti con lo opuesto. O peor todavía. Señor, en tu nombre echábamos demonios, hicimos esto, hicimos aquello. Y que el Señor te mire y te diga, ¿y tú quién eres? Yo nunca te conocí. Obrador de maldad. O sea, fijaros, las obras que les presentan, obrador de maldad. Vete de mi presencia. Los ángeles, hay de demonios. Los demonios creen y tiemblan. Pero tenemos Tenemos aquí una guía perfecta, con instrucciones perfectas que nos dicen cómo sé yo que no soy ese personaje que va ante Dios con grandes maravillas o prodigios y para que Dios me diga, pero si no, te conozco. ¿Cómo sé yo que no voy a ir ante Dios y Dios va a aprobar todo el trabajo que yo supuestamente he hecho para Dios, aquí en el púlpito y llevando no sé qué, y cantando y tocando el piano en mi iglesia y cosas que se ven mucho y son muy bonitas, y luego Dios va a hacer, se va a desaparecer? Tenemos una buena guía, consultémosla. Así que al Señor sea la honra y la gloria.